En 1876, un jefe de ruta le explicó a su cocinero lo que un vaquero necesitaba antes de una cabalgata de 15 horas. Café lo suficientemente fuerte como para hacer flotar una herradura, galletas que no se desmoronaran en una alforja y suficiente grasa de tocino para mantener todo unido. Hoy en día los nutricionistas podrían llamar a ese desayuno un ataque al corazón en un plato de hojalata. Pero aquí está el giro. Esos peones de rancho comían exactamente lo que sus cuerpos necesitaban para el trabajo agotador que les esperaba. El número 11 de esta lista superó a las barras energéticas modernas en una prueba de resistencia de 2019. El número 4 fue retirado de las raciones del ejército de los Estados Unidos en 1905 porque los oficiales pensaban que era demasiado indulgente, pero los vaqueros se negaban a cabalgar sin él. El número 2 comenzó como una broma y terminó en los menús de alta cocina en Denver. Su bisabuelo probablemente comió la mitad de estos. Comencemos la cuenta regresiva. Galleta marinera, hardtack, remojada en café. Lo primero que aprendía un vaquero novato era que una galleta marinera sacada directamente de la lata podía romperle un diente limpiamente. Estas eran sobras de los almacenes del ejército de la guerra civil. Esas galletas de harina y agua se vendían por unos 3 centavos la libra en 1870 y se conservaban durante años en un saco de harina. El truco que todo peón de rancho conocía era dejar caer una en una taza de hojalata con café hirviendo del carromato de provisiones, chuck wagon, contar hasta 30 y sacarla una vez que se ablandara. El café empapaba cada poro, convirtiendo la piedra en algo casi parecido a un pastel. Se comía con los dedos mientras se ensillaba en la oscuridad, con pozos y todo. Era el desayuno para hombres que tenían quizás 90 segundos antes de que el jefe gritara ¡En marcha! No se desperdiciaba nada. Cada migaja que caía en la taza se bebía hasta el fondo. Cerdo salado y melaza. Antes de que el tocino se convirtiera en el alimento básico de los vaqueros, existía el cerdo salado. Trozos de panza de cerdo curados en salmuera y empacados en barriles de madera que viajaban en el compartimento inferior, possum belly, del carromato. Un barril de 10 libras costaba unos 90 centavos en 1872 y duraba un viaje de 2 meses. El cocinero, Cookie, lo cortaba en rodajas finas y lo freía hasta que quedara crujiente en su propia grasa derretida hasta que los bordes se rizaran como cintas, y luego rociaba melaza negra directamente en la sartén caliente. Ese azúcar golpeaba la grasa y se endurecía, dulce y ahumado a la vez. Vertido sobre una galleta fría de la noche anterior, le daba a un vaquero suficiente sal para sudar durante una tarde de julio y suficiente azúcar para mantenerse en la silla de montar pasado el mediodía. Las bebidas deportivas modernas cuestan $4 la botella y hacen exactamente el mismo trabajo, solo que peor. Johnny Cakes en una piedra plana. Antes de que el hierro fundido llegara a todos los campamentos, los vaqueros cocinaban masa de harina de maíz en cualquier piedra plana que pudieran encontrar cerca del fuego. Los Johnny Cakes, algunos los llamaban pasteles de viaje o journey cakes, eran solo harina de maíz, agua, una pizca de sal y un poco de grasa de tocino, mezclados hasta formar una pasta espesa. Se colocaban sobre una piedra caliente y engrasada apoyada cerca de las brasas. Se volteaban una vez con la hoja de un cuchillo y se comían directamente de la piedra mientras aún estaban demasiado calientes para un plato de porcelana. Una libra de harina de maíz costaba 2 centavos en 1868 y alimentaba a 4 peones. El sabor era a nuez, ligeramente carbonizado por fuera y lo suficientemente denso como para asentarse en el estómago hasta la comida del mediodía. Las caravanas de carretas que salían de Missouri vivían de esto durante 3 meses seguidos. Nadie contraía escorbuto y nadie pasaba hambre. Café de vaquero con cáscara de huevo. Aquí es donde las cosas se vuelven ingeniosas. En el carromato el café no era un café refinado. El cocinero echaba un puñado entero de Arbuckles, la marca que se vendía de costa a costa por unos 25 centavos la libra, directamente en la olla hirviendo y lo dejaba hervir a borbotones. Para asentar los pozos sin un filtro, rompía un huevo crudo directamente en la olla, con cáscara y todo.
Las proteínas de la clara de huevo atrapaban cada pozo suelto y los arrastraban hasta el fondo, dejando un café lo suficientemente claro como para ver a través de él. Científicos de alimentos de la Universidad de Texas probaron este método en 2014 y descubrieron que en realidad extraía más taninos amargos que un filtro de goteo moderno. Arbuckles incluso incluía un bastón de menta con cada libra, y el primer vaquero en agarrarlo tenía el honor de moler los granos. Ese era un verdadero honor en una mañana fría, papilla de harina de maíz frita. Las sobras de la papilla de harina de maíz de la noche anterior se convertían en el desayuno de esta mañana sin una sola queja. El cocinero vertía la papilla caliente en un molde para pan engrasado y la dejaba reposar durante la noche en el carromato, firme como un ladrillo al amanecer. La cortaba en rebanadas gruesas y las freía en grasa de tocino hasta que el exterior se volviera dorado y crujiente, mientras que el interior se mantenía cremoso y suave. Un buen cocinero guardaba cada gota de grasa en una lata de goteo enganchada al carromato exactamente para este propósito. Comido con un chorrito de jarabe de caña o simplemente con un tenedor lleno de frijoles encima, alimentaba a un vaquero de forma barata y lo llenaba profundamente. La harina de maíz no costaba casi nada, la mano de obra era gratuita y ninguna sobra de la cena de la noche anterior se desperdiciaba jamás. El desperdicio era un pecado que ningún cocinero de carromato podía permitirse. Salsa de ojo rojo, Redeye gravy, con jamón de campo. En un rancho de Texas donde alguien había ahumado sus propios jamones, la salsa de ojo rojo era la realeza de los domingos por la mañana. El cocinero freía una rebanada gruesa de jamón de campo curado con sal en una sartén de hierro fundido hasta que la grasa se volviera transparente. Luego, y aquí está la parte que escandaliza a los chefs modernos, vertía una taza de café negro directamente en la sartén caliente, raspando todos los trozos dorados con una cuchara de madera. El café y la grasa del jamón se separaban en una salsa fina con un ojo rojizo de grasa flotando en la parte superior. De ahí provenía el nombre. Servido con un cucharón sobre una galleta de masa madre partida, el golpe salado, amargo y ahumado despertaba a un hombre que había dormido 3 horas sobre una roca. Los vaqueros de Tennessee y Arkansas todavía conocen esta receta. Todos los demás la olvidaron cuando la salsa instantánea apareció en las tiendas de comestibles después de la Segunda Guerra Mundial. Galletas de vinagre. Cuando el carromato se quedaba sin suero de leche, buttermilk, lo cual sucedía constantemente en un viaje largo, el cocinero tenía un truco. Echaba una cucharada de vinagre de sidra en una taza de leche dulce, esperaba 2 minutos y observaba cómo se cortaba para convertirse en suero de leche instantáneo. Ese ácido reaccionaba con el bicarbonato de sodio exactamente igual que el suero de leche real, y las galletas salían igual de altas y hojaldradas. Una botella de vinagre costaba 5 centavos y duraba todo un viaje. Los químicos ahora llaman a esto levadura a base de ácido y escriben capítulos de libros de texto al respecto. El cocinero simplemente lo llamaba martes. Las galletas salían con ese ligero toque ácido por el que la gente paga un precio superior en las panaderías modernas, y nadie en el viaje notaba la diferencia. Algunas de las mejores galletas jamás hechas en el sendero Chisholm nacieron de un cocinero vaquero mintiéndole a su propia masa. Panqueques de masa madre, sourdough flapjacks. Todo carromato respetable guardaba un barril de masa madre, y despertar ese fermento era lo primero que hacía el cocinero cada amanecer. Un buen barril había estado vivo durante años, a veces transmitido entre cocineros como una reliquia familiar. La noche anterior mezclaba harina y agua en el barril y lo dejaba burbujear junto al fuego. Por la mañana vertía esa masa ácida y espumosa en una plancha caliente y engrasada en círculos del tamaño de una mano. Los panqueques salían altos, agrios y lo suficientemente masticables como para enrollarlos alrededor de una tira de tocino y comerlos con una mano desde la silla de montar. Un vaquero podía alejarse cabalgando con 3 de ellos enrollados en un pañuelo y un cuarto entre los dientes. Los modernos hipsters de la masa madre en Brooklyn actúan como si hubieran inventado el desayuno de levadura salvaje
pero el cocinero de Charles Goodnight ya los preparaba en el sendero Loving en 1866. Sobras de estofado Son of a Gun para el desayuno. Si la cena de la noche anterior había sido estofado Son of a Gun, ese famoso plato de carromato hecho con los órganos de un ternero recién sacrificado, entonces el desayuno era lo mismo recalentado y más espeso. El cocinero empujaba el horno holandés de vuelta a las brasas, diluía el estofado coagulado con un chorrito de café y lo servía con un cucharón sobre una galleta partida. Corazón, hígado, mollejas y tripas con médula, todo cocinado a fuego lento durante la noche hasta que ya nada era identificable. Un vaquero dijo una vez: podías echar cualquier cosa en el Son of a Gun excepto la piel, los cuernos y el mugido. Servido al amanecer, era pura proteína y hierro, combustible suficiente para enlazar novillos durante 10 horas seguidas. El consumo de vísceras en los arreos de ganado era aproximadamente 4 veces mayor que en las dietas estadounidenses modernas, y los hombres que hacían jornadas de 15 millas eran más delgados y fuertes que cualquier oficinista de hoy. Rastro de oso, Bear Sign. Aquí está la primera ruptura del patrón. Esto lograba que hombres adultos lavaran los platos durante una semana. Rastro de oso era la jerga del carromato para las donas. Donas reales, fritas y con un agujero en el medio. Cuando el cocinero anunciaba que iban a hacer una tanda, todo el equipo se quedaba en silencio con reverencia. Mezclaba harina, azúcar, huevos si el carromato los tenía, y un poco de masa madre para que subieran, estiraba la masa, cortaba los anillos y los dejaba caer en un horno holandés medio lleno de cebo chisporroteante. Subían a la superficie dorados en unos 90 segundos. Un buen cocinero podía hacer 4 docenas antes de que el ganado comenzara a moverse. Los vaqueros cambiaban toda su ración de tabaco de un mes, con un valor de unos 50 centavos en 1880, por un rastro de oso extra. Los diarios de ruta de Wyoming mencionaban peleas a puñetazos por el último en la olla. Los mejores campamentos no se conocían por sus salarios, sino por la frecuencia con la que el cocinero hacía rastro de oso. Algunos capataces los usaban como bonificaciones, así de valiosos eran. Duraznos herméticos, Artites, sobre galletas. Cuando el carromato llegaba a un puesto comercial y se reabastecía, los vaqueros rezaban por los herméticos, la jerga para los productos enlatados que costaban unos 15 centavos la lata en 1878. Los duraznos enlatados en almíbar espeso eran la joya de la corona. El cocinero abría una en el desayuno y vertía toda la lata, fruta, almíbar, cada gota, sobre galletas calientes partidas, dejando que ese dulce líquido dorado las empapara. La fruta azucarada fría contra la galleta caliente y la grasa de tocino en la que se había frito golpeaba a un vaquero como un caramelo después de 3 semanas de sal y harina. Algunos campamentos racionaban los duraznos herméticos a una vez por semana, mientras que otros los guardaban para los cumpleaños. Un diario de ruta de Montana de 1884 describe a un vaquero llorando por su primera lata en 2 meses. Los duraznos enlatados modernos saben más o menos igual, pero ya nadie los come en el desayuno. Deberían hacerlo. Panza de cerda, sow belly y frijoles. La panza de cerda era el corte de cerdo salado más barato del mundo, pura grasa de panza con una franja de carne que la atravesaba. Un trozo de 5 libras costaba 60 centavos en 1874 y era un artículo estándar en cada viaje. El cocinero la cortaba en rodajas gruesas y la freía lentamente, hasta que la grasa se derretía y la carne se encogía en trozos crujientes. Luego echaba cucharadas de frijoles pintos que había estado remojando en la olla de frijoles toda la noche directamente en la grasa caliente. Los frijoles absorbían cada pedacito de grasa de cerdo y condimento. Servido con una galleta y una taza de hojalata de café, este fue el desayuno que construyó el oeste americano. También fue el desayuno que construyó la cintura del vaquero americano. Pero esos hombres quemaban 8,000 calorías al día y morían delgados. El problema no es el tocino y los frijoles. El problema es comerlos mientras se está sentado. Ostras de la pradera, prairie oysters, la cura para la resaca de la frontera.
Cuando un vaquero llegaba al carromato con dolor de cabeza por el whisky de la noche anterior, el cocinero tenía un remedio. Rompía un huevo crudo en una taza de hojalata, añadía un chorrito de vinagre, una pizca de sal y unas gotas de salsa picante si el carromato tenía alguna, y le indicaba al paciente que se tragara todo de un solo trago sin romper la yema, sin masticar. El huevo llegaba entero al estómago y, según todos los viejos vaqueros que sobrevivieron para contarlo, curaba cualquier dolencia en unos 10 minutos. Los científicos deportivos modernos dicen que la cisteína en las claras de huevo crudas realmente ayuda al hígado a procesar el acetaldehído del alcohol. El abuelo de su abuelo lo sabía por instinto. El nombre proviene de la forma en el vaso, tambaleante, resbaladizo y nada parecido a una ostra real. Galletas de horno holandés, el corazón de todo desayuno de carromato. El cocinero mezclaba harina, sal, polvo de hornear, manteca de cerdo y un chorrito de leche o agua directamente en la tabla de trabajo plegable del carromato, trabajando la masa con solo 2 dedos porque una mano debía mantenerse limpia para la cafetera. Palmeaba la masa en círculos, los colocaba en capas en un horno holandés enmantequillado, ponía la tapa y enterraba todo en brasas calientes con más brasas apiladas sobre la tapa. 12 minutos después levantaba la tapa con un gancho y las galletas del interior estaban doradas por arriba, crujientes por abajo y tan altas que casi tocaban la tapa. Un buen cocinero de ruta podía hacer 24 en una olla. Uno malo era despedido en el siguiente corral de ganado. Estas galletas siguen siendo el estándar de oro y ningún horno moderno las supera. Pemmican y grasa de sartén. Aquí está el ganador de la prueba de resistencia. El pemmican era carne seca y grasa derretida machacadas juntas en forma de tortas, tomado de las tradiciones de los indios de las llanuras y adoptado por los vaqueros para raciones de emergencia. Una libra contenía 3.500 calorías y podía conservarse indefinidamente sin refrigeración. Por la mañana, el cocinero cortaba un trozo en una sartén caliente con grasa de tocino y chisporroteaba hasta convertirse en un sabroso picadillo de carne y grasa que se podía comer sobre una galleta o directamente de la cuchara. Un estudio de 2019 en la Universidad de Utah alimentó con pemmican a atletas de resistencia y lo comparó con los geles energéticos modernos. El grupo del pemmican tuvo un mejor rendimiento en carreras de más de 6 horas. Resulta que la grasa y la proteína superan al azúcar siempre una vez que las piernas se cansan. Los hombres de la montaña y los vaqueros sabían esto en 1840. Nosotros tuvimos que redescubrirlo con una subvención de investigación de $1 millón. Frijoles de carromato. Los frijoles pintos eran el héroe anónimo de todo campamento al sur de Kansas. El cocinero comenzaba una olla fresca cada noche, remojando una libra de frijoles secos en la olla de frijoles con cerdo salado, un chile seco, tal vez un diente de ajo si el carromato tenía alguno, y suficiente agua para cubrir. Por la mañana se habían cocinado a fuego lento hasta convertirse en algo espeso, ahumado y de color marrón oscuro. Una libra de frijoles pintos costaba 4 centavos en 1875 y alimentaba a 8 hombres. Servido con un trozo de pan de maíz, una cucharada de grasa de tocino y salsa picante hecha de chiles silvestres, este fue el desayuno que impulsó cada arreo de ganado fuera de Texas. Los vaqueros mexicanos enseñaron a los vaqueros estadounidenses cómo hacer bien los frijoles, y la tradición se mantuvo directamente a través del King Ranch. Frijoles para el desayuno suena extraño ahora. En 1880 era la cosa más normal del mundo. Picadillo de carne seca, jerky hash. Cuando se acababa la carne fresca y nadie tenía tiempo para cazar, el cocinero sacaba la bolsa de carne seca, jerky. Tiras de carne de res seca curada al sol con sal y pimienta se cortaban en trozos pequeños, se remojaban durante 10 minutos en agua caliente para ablandarlas y luego se freían con papas frías cortadas en cubitos y cebollas en una sartén llena de grasa de tocino. Solo el olor sacaba a los vaqueros dormidos de sus sacos de dormir. El picadillo de carne seca era el desayuno, el almuerzo y la cena si el viaje andaba escaso de provisiones. Pero a primera hora de la mañana era cuando más impactaba.
La sal te despertaba, la carne te llenaba y las papas hacían que durara hasta el mediodía. Una libra de carne seca costaba unos 30 centavos en 1876 y le duraba una semana a un hombre. Ahora pagamos $8 por una bolsa diminuta en una gasolinera. La misma carne, peor trato. Pan de campo. En los ranchos del sur de Texas, donde los cocineros mexicanos y estadounidenses trabajaban codo a codo, el pan de campo era el desayuno 6 mañanas a la semana. Era una simple masa de tortilla de harina palmeada en un círculo ancho y plano del tamaño de un plato llano, cocinada en un horno holandés con brasas arriba y abajo, sin levadura, sin masa madre, solo harina, agua, manteca de cerdo, sal y polvo de hornear. 15 minutos después tenías un pan que era crujiente por fuera, suave por dentro y lo suficientemente ancho como para cortarlo en pedazos para todo el equipo. Los vaqueros arrancaban un trozo, lo doblaban alrededor de una tira de tocino y una cucharada de frijoles, y se lo comían mientras caminaban hacia su caballo. El pan de campo es ahora el pan oficial del estado de Texas. La mayoría de los tejanos nunca han probado uno real. Es una pena que vale la pena corregir. Melaza y Lick. Segunda ruptura del patrón. Esta construyó imperios. Lick era la jerga de los vaqueros para la melaza de sorgo o el jarabe de caña, y cada carromato llevaba una jarra de 1 galón para endulzar el desayuno. 1 galón costaba unos 60 centavos en 1878 y duraba todo un viaje. El cocinero vertía lick sobre pan de maíz caliente, panqueques, galletas, papilla frita, cualquier cosa que necesitara un toque dulce. Pero esto es lo que las compañías de alimentos pasaron décadas tratando de hacerle olvidar. El jarabe de sorgo contiene hierro, calcio, potasio y vitaminas B en cantidades que el azúcar blanco no puede igualar. Una cucharada tiene más hierro que una ensalada de espinacas. Los vaqueros que trabajaban jornadas de 15 horas con dietas pobres en hierro obtenían una nutrición real de su edulcorante para el desayuno, mientras que los estadounidenses modernos vierten jarabe de maíz sobre los waffles y se preguntan por qué están cansados a las 10 de la mañana. Los veteranos eran accidentalmente brillantes. Los productores de sorgo casi se extinguieron cuando el azúcar procesado se apoderó del mercado. Un puñado todavía resiste en Kentucky y Tennessee. Son of a gun en un saco. No debe confundirse con el estofado son of a gun. Este era un budín dulce al vapor que el cocinero hacía en un saco de harina atado en la parte superior, hervido durante horas en la olla de frijoles mientras los vaqueros dormían, y servido caliente al amanecer para días especiales. Mezclados en la masa había pasas, melaza, cebo, harina y cualquier fruta seca que llevara el carromato. Se podía cortar como pan, verter lick por encima y comerlo con café para un desayuno tan rico que parecía ilegal. Un buen cocinero hacía uno para el domingo por la mañana, Navidad o el día en que un nuevo peón se unía al equipo. El saco se enjuagaba y se colgaba para que se secara después de cada budín, listo para el siguiente. Este era el postre de los vaqueros para el desayuno, y nadie lo pensaba 2 veces. Los estadounidenses modernos se sienten culpables al comer panqueques. Esos hombres comían budín de Navidad al amanecer y enlazaban 400 reses antes del mediodía. Empanadas fritas de manzana seca. Cuando el carromato se quedaba sin fruta fresca, lo cual era siempre, el cocinero echaba mano del saco de manzanas secas, remojadas durante la noche en agua con una pizca de azúcar y canela. Las manzanas se hinchaban de nuevo hasta convertirse en algo parecido al relleno de un pastel al amanecer. Estiraba la masa de galletas, ponía el relleno con una cuchara en medias lunas, las doblaba, sellaba los bordes con un tenedor y las freía en manteca de cerdo caliente hasta que la corteza se volvía de un dorado intenso y el interior burbujeaba a través de las salidas de vapor. Las manzanas secas costaban unos 12 centavos la libra en 1879 y se conservaban durante un año en un saco de harina. Un buen cocinero podía preparar una docena de empanadas fritas en 20 minutos. Los vaqueros se las comían de 3 en 3, quemándose los dedos con la corteza caliente y suspirando como hombres en la iglesia. Este es el verdadero pastel de desayuno americano. Ya nadie los hace. Las panaderías cobran 4 por otros peores.
Corn Dodgers. Aquí está el que el ejército prohibió. Los Corn Dodgers eran galletas densas de harina de maíz hechas con harina de maíz, sal, grasa de tocino y agua hirviendo, mezcladas rápidamente y dejadas caer a cucharadas en una sartén caliente. Salían duros como un poste de cerca por fuera y apenas suaves en el medio. Un vaquero podía llevar 6 en su alforja durante 3 días sin que se pusieran rancios. En 1905, el intendente del ejército de los EEU retiró oficialmente los Corn Dodgers de las raciones de campaña. Dijo que eran demasiado ricos e indulgentes para los soldados. La grasa de tocino los hacía demasiado buenos. Los vaqueros se rieron de esa decisión y siguieron comiendo Dodgers durante otros 40 años. Mojado en café, partido y relleno de carne seca, o simplemente roído frío mientras se cabalgaba, el Corn Dodger fue la barra energética original. El ejército de los EUU ahora emite MRE, comidas listas para comer, que contienen más productos químicos que la batería de un automóvil. Su bisabuelo comía harina de maíz y grasa de tocino, galletas de masa madre. Tercera ruptura del patrón. El barril de masa madre era el artículo más protegido de todo el carromato. Si el fermento del cocinero moría, el equipo perdía semanas de sabor vivo y tenía que empezar de nuevo con levadura salvaje del aire de la pradera. Algunos cocineros dormían con el barril en su saco de dormir en las noches frías para mantener vivo el fermento. Cada mañana el cocinero sacaba una taza de fermento, la reemplazaba con harina y agua frescas, y usaba esa taza para preparar las galletas de la mañana. El ácido le daba a las galletas su sabor fuerte, y la levadura salvaje les daba su volumen. Sin levadura comercial, sin polvo de hornear, sin atajos. Un fermento mantenido adecuadamente podía tener décadas de antigüedad. Los historiadores de la alimentación rastrearon un fermento de carromato de Montana hasta 1871, todavía vivo en un rancho en 2008 a través de 5 generaciones de la misma familia. Eso es más antiguo que la mayoría de las ciudades estadounidenses. Un frasco de Fleischmann's mató este arte en unos 10 años. Ostras de las montañas rocosas, Rocky Mountain Oysters. Aquí está la broma que llegó a la alta cocina de Denver. Cuando un rancho castraba a sus toros jóvenes cada primavera, los testículos no se desperdiciaban. El cocinero los cortaba en rodajas, los rebozaba en harina de maíz condimentada y los freía en grasa de tocino hasta que se volvían dorados y crujientes por fuera y tiernos por dentro. Se servían con huevos y galletas al amanecer durante la semana de herrado. Las ostras de las montañas rocosas eran el desayuno de los días de trabajo más duro en el calendario del rancho. Los vaqueros se las comían sin inmutarse, los novatos aprendían rápido o se morían de hambre. El plato comenzó como una forma práctica de usar cada parte del animal, se convirtió en un manjar regional en Colorado y Montana, y hoy en día están en el menú de los asadores en Denver por $32 el plato. Todo peón de rancho que trabajaba en 1878 sabía cómo cocinarlas. Casi ningún cocinero casero en Estados Unidos puede decir lo mismo hoy. Toda una parte de la historia del trabajo en los ranchos está desapareciendo silenciosamente. Tocino, frijoles y una galleta. La santísima trinidad del desayuno vaquero, tan simple que parece imposible. 4 rebanadas de tocino de corte grueso fritas en una sartén de hierro fundido hasta que los bordes se rizaban y la grasa alcanzaba una pulgada de profundidad. Un cucharón de los frijoles pintos de la noche anterior servido en la grasa caliente y revuelto hasta que toda la sartén estuviera marrón y burbujeante. Una galleta de masa madre partida del horno holandés de esa mañana colocada boca abajo en la sartén para absorber la grasa de cerdo, comido con una taza de hojalata de café Arbuckles lo suficientemente fuerte como para disolver el clavo de una herradura. Este fue el desayuno que construyó a los Estados Unidos al oeste del Mississippi. Un vaquero comía esto a las 4 de la mañana, se subía a un caballo a las 4:30 y no se detenía hasta la llamada del carromato al mediodía, 6 horas después. Era barato, rápido y proporcionaba proteínas completas, carbohidratos y grasas.
Los nutricionistas modernos redescubrieron en 2017 lo que los cocineros de carromatos sabían en 1867, que un trabajador necesita sal, carne, frijoles, pan y café exactamente en esas proporciones. Todos los demás desayunos de esta lista son una variación de este mismo tema. Este es el verdadero desayuno americano. Esto es lo que comió su tatarabuelo antes de construir un país. Aquí está mi desafío. Pruebe uno este fin de semana. Los panqueques de masa madre, la salsa de ojo rojo, las empanadas fritas de manzana seca o los Dodgers. Solo uno. Cocínelo en una sartén de hierro fundido, cómaselo antes de que salga el sol y dígame en los comentarios cuál le impactó más. Su bisabuelo sabía algo que nosotros olvidamos. Ahora usted también lo sabe. Si estas historias de la frontera han cambiado su forma de ver una simple comida matutina, por favor suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia que el tiempo intentó enterrar. Conservemos el legado del oeste. El próximo tesoro del pasado se abrirá pronto.